Muchas gracias, chicos, por este tiempo. Gracias a ti que estás en casa y nos permitiste estar en esta ceremonia tan importante, este acto tan solemne que hoy estamos conmemorando. Y antes de pasar a tomar la Santa Cena, quisiera darte unas palabras que están en la Biblia, porque algo que tenemos que tener bien claro es reconocer el sacrificio de Jesús. No es algo tan normal y común. El sacrificio de Jesús es un hecho que marcó la historia de la humanidad y marcó de una manera radical la historia. Pero ¿por qué es tan importante el sacrificio de Jesús en nuestra vida? Y es algo que tú tienes que tener muy claro. ¿Por qué es tan importante el sacrificio de Jesús? Porque el sacrificio de Jesús fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Y déjame decirte algo que es importante. Y número uno, el sacrificio de Jesús marcó el rumbo o cambió el rumbo de la humanidad. El hombre estaba destinado por el pecado a ir al infierno, pero fue necesario que viniera Jesús a dar su vida para que el hombre fuera rescatado de esa muerte eterna, de el lago de fuego, el cual había sido preparado. Por eso es importante el sacrificio de Jesús. ¿Por qué es importante el sacrificio de Jesús? ¿Por qué es tan importante? Porque restableció la posición del hombre delante de Dios. Algo que se había perdido. Y la Biblia encontramos en Génesis que el hombre había pecado y por la consecuencia de ese pecado, la relación Dios-hombre se había roto, se había terminado, se había partido. No había una comunicación estrecha como la tenía Adán cuando estaba en el huerto del Edén. Pero fue necesario que Jesús viniera a la tierra y diera su vida para que esa relación que había entre Dios y el hombre pudiera ser restablecida. ¿Por qué es tan importante el sacrificio de Jesús? Porque también le dio continuidad al plan de Dios para con el hombre. ¿Cuál era el plan de Dios para con el hombre? Que el hombre gobernara un día en la eternidad juntamente con Cristo. Todo lo que vemos en el cielo, todas las galaxias y todo lo que está creado en el universo tenía un propósito y tiene un propósito. Que un día tú y yo gobernemos cada uno de esos planetas, cada una de esas estrellas. Y ese era el propósito y sigue siendo el propósito que Dios tiene para con el hombre. Pero la única manera en que ese propósito tuviera continuidad era a través del sacrificio de Jesús. Es por eso que el sacrificio de Jesús es muy importante y marcó la historia de la humanidad. ¿Y cómo fue este proceso? Y te voy a hablar de puntos que encontramos en la Biblia. Y por ejemplo dice ahí en Romanos capítulo 3 versículo 24, Dios por su grandioso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue perdonar tus pecados y mis pecados y de esa manera poder ser aprobados por Dios. El hombre no podía ser aprobado por Dios a consecuencia de su maldad, a consecuencia de su pecado, pero gracias al sacrificio de Jesús, ahora el pecado es perdonado y podemos ser aprobados por Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 15, 21 dice, por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora volvemos a vivir. ¿Qué quiere decir? Que el pecado había traído muerte a la humanidad, pero gracias a la obra de Jesús ahora tenemos vida. Y no es cualquier vida, es una vida diferente, una vida nueva, una vida transformada, una vida cambiada. Pero solo esa vida se logra y se logrará a través del sacrificio de Jesús. Podrás hacer muchos esfuerzos por cambiar tu vida, pero el verdadero cambio viene a la vida de una persona cuando reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y reconoce esa sangre que se derramó en ese madero, que fue suficiente para que tú y yo pudiéramos tener vida diferente, una vida nueva. ¿Qué más ocurrió dentro de ese sacrificio? Efesios 3:22 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, ahora podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tú y yo podemos entrar delante de Dios.
En el Antiguo Testamento recordarás que solamente un hombre que había sido escogido por Dios podía entrar al tabernáculo, podía entrar al lugar santísimo y podía entrar nada más una vez al año a ofrecer un sacrificio. Solo un hombre podía entrar. Ninguna otra persona podía entrar hasta el lugar santísimo para verse cara a cara o estar delante de Dios. Pero ahora, gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos entrar delante de la presencia de Dios. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea que a través de esa sangre, a través de esa muerte, de ese derramamiento, ahora tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios sin problemas, sin cumplir requisitos, solamente accesando en el nombre de Jesús. Tito 3:6 dice: gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio al Espíritu Santo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que les envíe al Consolador. Y el Consolador era el Espíritu Santo, que hoy puede morar en ti y en mí. Hoy puede morar en nuestros corazones, no nada más como una persona externa que nos habla como pasaba en el Antiguo Testamento, sino ahora el Espíritu Santo puede morar dentro de nuestra vida y hacer cambios en nuestra vida. Y eso es tan importante porque Jesús sabía que sin el Espíritu Santo no íbamos a poder sobrevivir aquí en la tierra, donde hay muchas tentaciones, donde hay muchas trampas del diablo, pero gracias al Espíritu Santo podemos salir victoriosos mientras estemos aquí en la tierra. Por eso era importante que Jesús muriera, para que el Espíritu Santo pudiera venir a la tierra y terminar la obra, para que tú y yo un día pudiéramos estar delante de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 56 y 57 dice: el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que gracias al sacrificio de Jesús, ahora tú y yo podemos vencer el pecado. No somos esclavos, no eres esclavo del pecado. Muchas veces te han hecho creer que el pecado te domina y que el pecado no te va a dejar nunca. Pero cuando buscas ese sacrificio, cuando buscas ese derramamiento de Jesús, de su sangre, entonces tú puedes ser libre del pecado. Tú puedes vencer el pecado. Era importante el sacrificio de Jesús. Démonos cuenta que gracias a el sacrificio de Jesús, gracias a que Él dio su vida, gracias a que se despojó de su trono y se hizo hombre, hoy tenemos muchos beneficios aquí en la tierra. No hay pretexto, no hay motivo. Isaías 53, 4 y 5 dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! Esto está tremendo, porque hoy escuchamos enfermedad, porque hoy escuchamos una crisis en el área de la salud. Pero el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, es la que nos libra de toda enfermedad. Gracias a sus heridas, dice la Biblia, nosotros fuimos curados. Esto tiene que ser una realidad en tu vida. Si no hubiera Jesús dado su vida en la cruz del Calvario, quizá tú hoy estarías atado a una medicina. Quizá tú hoy estarías atado a una cama. Estarías enfermo. Quizá algunos ya estaríamos muertos. Pero gracias a la muerte de Jesús, al sacrificio de Jesús, hoy tú y yo tenemos salud.
somos sanados. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: quien solo vive para pecar recibe como castigo la muerte, pero Dios nos regaló la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. O sea que aquí, mientras estemos en la tierra, tenemos beneficios. Somos sanados, podemos vencer el pecado, tenemos al Espíritu Santo, tenemos acceso delante de Dios, podemos tener paz. Pero el plan que Dios diseñó para el hombre no nada más fue para estar aquí 70 u 80 años o 90 años, si Dios lo permite, en la tierra. El propósito de Dios para la humanidad es en la eternidad o para la eternidad. Y aquí vemos que gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos vida eterna. Y me refiero a vida, estar con Dios, estar gobernando juntamente con Él. Démonos cuenta entonces, ¿por qué el sacrificio de Jesús es tan importante? Gracias a Él, gracias a Jesús. Y yo te invito en esta tarde a que ahí en tu lugar digas: gracias, Jesús. Empieza a reconocer la vida de Jesús, empieza a honrar el sacrificio de Jesús, empieza a darle valor a la sangre de Jesús. Y ahí donde estás, junto con tu familia, con los amigos que se reunieron en tu hogar, empieza a darle gracias y dile: gracias a ti, Jesús, hoy tengo vida. Gracias a ti, Jesús, hoy tengo salud. Gracias a ti, Jesús, hoy tengo paz. Gracias a ti, Jesús, aquí está mi familia. Gracias a ti, Jesús, hoy tengo un techo. Gracias a ti, Jesús, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Muchas gracias te damos, Jesús, porque si no hubieras venido a la tierra a dar tu vida en favor de todos nosotros, quizá nosotros no estaríamos aquí hoy. Quizá nosotros ya estaríamos muertos, pero gracias al gran amor que nos tienes, gracias a la misericordia, hoy estamos de pie y podemos celebrar y disfrutar de tu sacrificio. Podemos entrar delante de Dios y adorarle y exaltarle y glorificarle. Hoy no hay un velo que se antepone entre Dios y nosotros. Ese velo fue quitado gracias a la muerte de Jesús. Y aquí estamos, Dios, en esta tarde para adorarte. Y aquí estamos en esta tarde, Dios, para proclamar de tus maravillas, para reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
gracias a Él tenemos una nueva oportunidad. Gracias al sacrificio de Jesús hoy tenemos una nueva vida. Y esto es lo que tenemos que valorar en este tiempo. Así es que yo te voy a pedir a ti como autoridad de casa, seas hombre o mujer, que tomes los elementos que previamente has preparado para que podamos orar y podamos bendecir y santificar estos alimentos. Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te honramos y te exaltamos. Reconocemos que tú eres el Señor de todas las cosas. Reconocemos tu magnificencia, Dios. Y en esta hora te damos gracias por permitirnos ser partícipes de este acto, de esta ceremonia tan importante que marcó la diferencia en nuestras vidas. Oramos por estos elementos, rogándote, Dios, que sean bendecidos y santificados para el propósito en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora te voy a pedir que repartas a cada integrante ahí de tu hogar, o los que están ahí en casa contigo, que repartas una porción del pan y una porción del vino. Es un tiempo para recordar, es un tiempo para meditar y reflexionar en el sacrificio de Jesús, en la obra de Jesús, en ese madero, en esa cruz, en ese derramamiento de sangre que fue tan importante para que hoy tú y yo pudiéramos tener acceso delante del Padre. Si ya estás listo, yo te voy a pedir en esta tarde que te pongas de pie junto con tu familia y comencemos este acto. Puede ser que el bueno, el justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. También Jesús tomó pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. Puedes comer el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa de pan y vino y dijo: este es vino, es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace un pacto nuevo. Puedes tomar el vino. Y la Biblia dice: de ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí. Palabras de Jesús que tenemos que recordar.
no nada más en una fecha como hoy, sino recordar todos los días que el sacrificio de Jesús es y será lo que trajo la diferencia para nuestra vida. Es lo que ahora nos hace diferentes, es lo que ahora nos hace hijos de Dios. Así es que yo te voy a pedir que ahí en casa te juntes con tu familia y me permitas orar para que la bendición de Dios caiga sobre tu hogar en este tiempo. Inclina tu rostro, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, y gracias a sus heridas nosotros hoy somos reconciliados contigo, Padre. Gracias a Jesús hoy tenemos vida, y una vida diferente. Y así como dice la Escritura, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús, suelto esta palabra para cada hogar, para cada familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su bondad. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Que el Señor alce su mirada a ti y te dé paz. Que estas palabras se cumplan en cada hogar y en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevó, su perfecta vida